Hola, buenas noches. Bien, creo que sí me estoy escuchando, no sé si. Bueno, a ver, bueno, ya tiene tiempo que no nos vemos, ya tiene varios días, pero bueno, el viernes pues no pudo haber ayudantía y hasta ayer la tuvieron. Em, Nos quedamos la última vez en esto, les estaba hablando del coeficiente angular, o sea, de la pendiente de una recta, y bueno, entonces lo que sigue, ¿no? Déjenme, déjenme ponerlo ahora sí. Ay, bien. Bueno, al final vamos a comentar algunas cosas eh, de la clase y así. Bueno, entonces déjenme empezar con esto. El tema que vamos a ver, pues, es cálculo del ángulo formado por dos rectas, ¿no? Formado por dos rectas, ¿no? Y antes de comenzar a ver el tema, quiero recordarles un pequeño resultado así rápidamente, que tiene que ver igual con triángulos, ¿no? Obviamente, bueno, son resultados que se supone que uno ya debería de conocer, bueno, porque son resultados de geometría plana euclidiana. Entonces, como que estamos en el supuesto de que uno los conoce, ¿no? Al menos debería tener la noción de estos resultados. Entonces, bueno, lo que es un resultado sencillo, dice que si, por ejemplo, este es alfa, beta y gamma, bueno, nosotros ya vimos que alfa más beta más gamma, o ya sabemos que suman 180, ¿no? Entonces, otro resultado que les quiero aquí recordar rápidamente, si consideramos este ángulo exterior, por ejemplo, recordando que un ángulo exterior pues es el suplementario a un ángulo interior. Entonces, si consideramos ese, pues tenemos que teta más gamma, así rápidamente nos damos cuenta, pues es 180. Y como nosotros sabemos esto, pues entonces, ay, teta más gamma, pues va a ser igual a alfa más beta más gamma. Entonces de aquí rápidamente podemos cancelar gamma y podemos ver que alfa es igual, perdón, teta es igual a alfa más beta, ¿no? Eso quiere decir que cualquier ángulo exterior por cualquiera de los vértices, pues suma lo mismo que los dos ángulos internos no adyacentes, ¿no? O sea, no, estos. Eso es bueno, es un pequeño resultado que nos va a ser de utilidad, ¿no? Nada más por recordarlo. Ahora sí, bueno, uno de los problemas comunes en geometría analítica, aparte de los que hemos mencionado, pues es también calcular el ángulo formado por dos rectas, ¿no? Formado por dos rectas en el plano, ¿no? Entonces, bueno, vamos a poner lo siguiente. Dadas dos rectas en R2, ¿sí? En el plano cartesiano, pues podemos elegir dos distintas, ¿no? Distintas. Podemos elegir eh, alguna de estas rectas dadas, este, de manera arbitraria, como la primera, y la otra, pues como la segunda. Y la otra, como la segunda, ¿no? Así, de manera arbitraria. O sea, lo que estoy diciendo es que rápidamente así tenemos dos rectas en el plano, como sea que estén, y a esta, por ejemplo, esta que sea nuestra primera y esta nuestra segunda recta, ¿no? De manera completamente arbitraria. O al revés, ¿no? Si gustan, que esta sea L1 y esta sea L2, ¿sí? No importa. Como las den, las rectas, las puede uno elegir de manera arbitraria, que una sea la primera y la otra la segunda. Entonces, definición,
ahí no hay, digamos, como que algo muy especial, ¿no? En elegir las rectas, una como primera y una como segunda. Entonces, dadas dos rectas, L1 y L2, ¿sí? Definimos el ángulo phi entre las dos rectas como el ángulo, y ahorita pues vamos a comentar varios detalles, ¿no? Como el ángulo positivo que debe girar L1 hasta coincidir con L2, ¿no? Y aquí, bueno, entre paréntesis vamos a tener en cuenta que las rectas no son orientadas, ¿no? Ya lo había mencionado, ¿no? Que las rectas pues no las íbamos a considerar orientadas, con orientación, ¿no? Entonces, ahí digamos que no tenemos que tener tanto cuidado en ese aspecto, ¿no? Entonces, bueno, más o menos vamos a dibujar ahí una situación en general. Vamos a hacer unos diagramitas. Hagan de cuenta, bueno, no sé, que esta sea L1 y esta L2, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de aquí, que, bueno, no sé, una cosa así, ¿no? L1 y L2, ¿no? Entonces, digamos, el menor ángulo que debe girar L1 hasta coincidir con L2 se debe medir, bueno, aquí lo voy a apuntar, phi se debe medir desde L1 hasta L2 en sentido positivo, ¿sí? Eso sí hay que tener cuidado. Entonces, bueno, estoy en L1 y desde L1 mido hasta L2 en sentido positivo. Y ese es el ángulo que forman estas dos rectas. Puede ser también ¿no? Desde L1 hasta L2 y en sentido positivo, ¿no? Esos dos además son iguales porque pues son opuestos por el vértice y como están medidos en sentido positivo no hay problema, ¿no? Los dos son positivos. Y por ejemplo, en este caso, siempre partiendo desde L1, mido el ángulo que debe girar L1 para coincidir con L2 y ese es mi ángulo que forman esas dos rectas. También podría ser ¿no? Por ejemplo, pero siempre partiendo desde L1, ¿no? Así es como vamos a medir los ángulos entre rectas, ¿no? Así, de esa manera, nada más recordando desde dónde empiezo a medir y debo terminar desde L1 y debo terminar hasta L2, ¿no? Y en sentido positivo, además, recordando que el sentido positivo, pues es antihorario, ¿no? Antihorario. Y el sentido opuesto, pues es sentido horario. Y ya, ¿no? Pequeños detalles nada más. Ahora sí. Em, entonces, lo que sigue, ¿no? Consideremos dos rectas, cualesquiera, que no sean perpendiculares, ¿sí? Bueno, cuando sean perpendiculares vamos a hacer una discusión aparte, ¿no? Por ahorita vamos a considerarlas que no sean perpendiculares, perpendiculares entre sí. Estamos considerando ángulos, digamos, em, que no sean de 90 grados entre las rectas o que no sean ángulos rectos y que no sean paralelas, porque bueno, cuando pase que sean paralelas al eje Y, pues también vamos a tener ahí una discusión que ahorita vamos a hacer, ¿no? Que no sean paralelas al eje Y. Muy bien, entonces, por ahorita vamos a tomarlas así, ¿no? Dos rectas cualesquiera, de tal manera que no formen un ángulo recto entre ellas y que además
tampoco ninguna de las dos sea paralelas al eje Y, ¿no? Entonces, déjenme ir haciendo aquí más o menos la situación a la que estoy refiriéndome. Entonces, vamos a considerar pues los dos casos posibles, ¿no? Que L1 y L2 forman un ángulo agudo. Ujú. Forman un ángulo agudo. Entonces, como sea, el chiste es que no sean paralelas al eje y entre ellas no sean perpendiculares, ¿no? Entonces podemos elegir cualquiera como L1 y la que sobra pues como L2 y entonces el ángulo que forman pues se mide desde L1 hasta L2, empezando en L1 y pues este sería el ángulo que forman, ¿no? Podría ser este o podría ser este, ¿no? Ya estando en la práctica, por comodidad puede elegir uno cualquiera de los dos, ¿no? Los dos son iguales y los dos están bien. Entonces, digamos, elijo ese. Ahora, eh, supongamos, bueno, sí, o se tiene que alfa 1, y ahorita vemos cómo se mide ese, que alfa 1 es el ángulo de inclinación de L1 respecto del eje X, ¿no? Y análogamente, alfa 2, el ángulo de inclinación de la recta L2 respecto del eje X, ¿no? En algunos casos ya después se omite esto, ¿no? De respecto al eje X. Entonces ya no se pone después, ¿no? Ya nada más el ángulo de inclinación, pero uno ya sabe que debe ser siempre respecto al eje X. Entonces el ángulo de inclinación de una recta, pues lo voy a medir eh, como el menor ángulo positivo, ¿no? Que debe girar el eje X para que coincida con la recta. En este caso, como no es una recta dirigida, pues entonces, en este caso sería este, ¿no? Sería este el ángulo alfa 1 y para la otra recta, pues sería este, ¿no? Alfa 2. Siempre se debe de medir desde el eje X hasta hasta la recta, ¿no? En sentido positivo. Eh, y pues consideremos el que, porque podríamos, por ejemplo, considerar este, ¿no? Pero puede uno ahí considerar el que sea más cómodo, ¿no? De acuerdo a la demostración. Además de que, pues bueno, este también sería igual a este, ¿no? Como en el caso del que forman las rectas L1 y L2. Muy bien. Entonces, para tener en cuenta esos ángulos y poderlos relacionar con este ángulo que tengo aquí, lo que podemos hacer pues es ver este ángulo, ver qué ángulo, o sea, moverlo, ¿no? Moverlo de cierta manera y pues lo que se hace es trazar, digamos, una recta paralela al eje X por el punto donde se intersectan las rectas L1 y L2. ¿Mm? Igual si no, bueno, si no se intersectan también lo vamos a comentar aparte, ¿no? Que pasara que L1 fuera paralela a L2, ¿no? Si pasara eso. Por ahorita vamos a suponer que pues se intersectan, que no forman un ángulo de 90 grados entre ellas y que además ninguna de las dos es paralela al eje Y. Entonces, en este caso tenemos que podemos trazar pues, por donde se intersectan esta recta paralela y entonces el ángulo alfa, pues este alfa 1, pues va a ser este de aquí, ¿no? Va a ser este de aquí, porque esta que tracé punteada y X pues son paralelas y L1 se convertiría en una transversal. Entonces estos ángulos son iguales. Ahora, también podemos considerar el ángulo alfa 2 pues, como este, ¿no? Este sería el ángulo alfa 2. Ajá. Entonces tenemos que en ese caso, el ángulo phi, que es el ángulo que forman las dos rectas, pues es igual a alfa 2 menos alfa 1. ¿Mm? Y entonces, pues podemos calcular, ¿no? Bueno, tenemos
que entonces la tangente de ese ángulo, phi, pues es igual a la tangente de alfa 2 menos alfa 1, que es lo que tenemos en este caso, que vale el ángulo phi. Bien, ahora lo siguiente, bueno, pues aquí ya nada más es manipular esto, ¿no? Que tenemos aquí. Y pues entonces aquí nos queda que seno de alfa 2 menos alfa 1 entre coseno de alfa 2 menos alfa 1, pues es igual a la tangente de alfa 2 menos alfa 1, ¿no? Por esa identidad trigonométrica, ¿no? Seno entre coseno, pues es la tangente. Ahora, también hay que recordar, ¿no? Que seno de alfa 2 menos alfa 1, pues es igual a coseno de alfa 1, seno de alfa 2 menos seno de alfa 1, coseno de alfa 2. ¿Y cómo obtuve esto? Pues recordando que seno de alfa 2 menos alfa 1, pues es igual a seno de alfa 2 más menos alfa 1, ¿no? Y pues bueno, esta de la suma de dos ángulos, el seno de la suma de dos ángulos, es una fórmula que ya habíamos obtenido y demostrado, ¿no? Entonces de ahí obtuve eso. Ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Y entonces de ahí pues saco esta identidad y también se puede hacer con coseno, ¿no? Coseno de alfa 2 menos alfa 1, igual, como ya sabíamos a qué es igual la suma, aplicando la suma, metiendo el signo menos y así, pues nos queda coseno de alfa 1, coseno de alfa 2, más seno de alfa 1, seno de alfa 2, ¿no? Y nos queda entonces, nos quedan estas dos identidades que podemos sustituir aquí, ¿no? Podemos sustituir aquí y aquí, ¿no? Entonces nos va a quedar ahí una cosota, nos va a quedar coseno, todo esto, ¿no? El coseno de alfa 1, seno de alfa 2, esto entre esto de acá abajo, ¿no? Y entonces nos va a quedar ahí ese cociente y bueno, no quiero poner todas las cuentas, nada más a lo que llegaríamos, ¿no? Si para reducir un poco, porque bueno, pues esas cuentas las podría hacer uno fácilmente. Entonces, haciendo todas esas cuentas, nos quedaría seno de alfa 2 entre coseno de alfa 2 menos seno de alfa 1 entre coseno de alfa 1 y luego abajo nos quedaría 1 más seno de alfa 1, seno de alfa 2 entre coseno de alfa 1, coseno de alfa 2, ¿no? Así. Ya les ahorré bastantes cuentas. Y entonces volvemos otra vez, ¿no? Esto nos quedaría como tangente de alfa 2 menos tangente de alfa 1. Y aquí nos quedaría 1 más tangente de alfa 1 por tangente de alfa 2, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que K2 pues es igual a la tangente de alfa 2, es decir, K2 pues es la pendiente de la recta L2 y K1 pues es igual a la tangente de alfa 1, K1 pues es la pendiente de la recta L1, sí, así definimos el coeficiente angular o la pendiente, ¿no? Como esto, y entonces nos quedaría como K2 menos K1 entre 1 más K1, K2, ¿no? Le pueden poner si quieren para que lo vean más familiar, como M2 menos M1, como están acostumbrados, perdón, a poner la pendiente, más M1, M2, ¿no? Con M's, ¿no? O con K's, no importa. Y entonces ya, ¿no? Esta nos va a dar, nos va, bueno, nos va a quedar, ay, mejor una hoja aparte, nos quedaría como que la tangente de phi, pues va a ser igual a K2 menos K1 entre 1 más K1 por K2, ¿no? Que sería entonces, para calcular el ángulo, esa sería la forma de calcular el ángulo entre, entre dos rectas, ¿no? Eh,
Bien, ahora el segundo caso, ¿no? Oye, prof, perdón, antes de que avances, ¿te Sí, puedes regresar tantito a la pantalla anterior? claro, ¿está? Ajá, sí, ya ves que hubo un paso donde saltaste pasos Sí, donde teníamos seno y coseno, la diferencia, y después pusiste abajo que era igual a seno de alfa 2 entre coseno de alfa 2 menos seno de alfa uno sobre coseno de alfa uno, todo eso sobre uno más lo que sea, más el otro chorizón. ah, Este, ahí lo que hiciste en la parte de arriba, el numerador y del denominador, eh, o sea, más bien, ¿desarrollaste lo que es todo eso y simplemente te dio eso de la resta, pues? ¿O cómo agrupaste los términos de seno y coseno, pues, para que te diera esa parte del numerador y el denominador? bueno, déjame entonces. Bueno, no sé si la parte de las identidades que puse, esa sí quedó, o sea, estas identidades sí, estas sí quedan claras. Es que esas ya las había demostrado, ya Ya las no habíamos simplemente usado, las ¿no? usó. Sí, Ajá, exacto, ya nada más usó lo que ya se había demostrado en otra clase. ok. Bueno, entonces tenemos esto, ¿no? De aquí, al final de cuentas. Ajá. Entonces, lo que se hace, bueno, tendría seno de alfa 2 menos alfa uno, coseno de alfa 2 menos alfa uno, y eso nos quedaría, si tenemos en cuenta estas identidades, como coseno de alfa uno, seno de alfa 2 menos seno de alfa uno, coseno de alfa 2, ¿no? Y abajo coseno de alfa uno, coseno de alfa 2 más seno de alfa uno, seno de alfa 2, ¿no? Nos quedaría ese relajo, ¿no? Así. Ahora, esto lo podemos multiplicar, o bueno, sí, podemos multiplicarlo. Es que bueno, ya no quise hacer todo este, digamos, relajo, y para a lo mejor pensé que se les iba a hacer aburrido, ¿no? Esta parte, porque como son puras cuentas, pues no lo quise poner. Nada más les dije: "Ah, bueno, pues ahí hacen cuentas y ya queda todo eso", pero en realidad, bueno, esto de aquí, digamos, lo podemos ver como ahora como todo esto, ¿no? O sea, estoy Pero, multiplicando, ajá. ajá, o sea, sí, obvio, lo estás multiplicando ese uno por un uno, pero ¿cómo es que se te ocurrió ese uno? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde se me ocurre el coseno de alfa uno coseno? Pues observando la ecuación, ¿no? Porque qué es lo que tú al final, eh, como que estás observando, digamos, podrías haber puesto, por ejemplo, entre senos, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, bueno, al menos así yo lo hice, ¿no? Entre seno de alfa uno, seno de alfa 2, y entonces me queda coseno entre seno y me queda la cotangente, ¿no? Y llegó algo que no quería llegar, ¿no? O sea, realmente llegó algo que no, porque realmente yo lo que quiero es ver qué queda, pero en términos de la tangente, ¿sí? Porque es lo que tengo aquí. Entonces, como que quiero que me quede todo en términos de la tangente. Entonces digo, para que me quede, bueno, así fue como yo lo hice, para que me quede en términos de la tangente, me debería quedar un seno entre coseno, porque es al final de cuentas la identidad que como que esa es la que quiero usar, ¿no? Porque tangente de teta, pues ya sé que es igual a seno de teta entre coseno de teta, ¿no? Entonces, como desde aquí, desde el principio, tengo que es la tangente de dos ángulos, de la resta de dos ángulos, entonces yo quiero que al final de cuentas todo me quede en términos de la tangente. Si yo aquí hubiera elegido seno de alfa uno, coseno de alfa, o sea, puros senos, aquí seno de alfa uno, seno de alfa 2 y abajo igual, entonces me quedaría, te digo, me quedaría algo así como coseno entre seno y me quedaría la cotangente. Y entonces no me quedaría algo que quiero porque yo quiero que me quede en términos de la tangente. Entonces desde ahí, desde que veo que me quiero que me quede en términos de la tangente, entonces digo, claro, como aquí tengo coseno de alfa uno y aquí tengo coseno de alfa 2, si multiplico por algo que se me cancele este y se me cancele este, de tal manera que después me quede el seno entre el coseno, entonces me va a quedar todo en términos de la tangente. No sé si me explico. Ese proceso es como de practicar y observar, ¿no? Como es
que quieres trabajar la ecuación para que llegues a lo que quieres, ¿no? Entonces, no sé si te parece a ti factible o parece, bueno, eso es lo que se hace, ¿no? Regularmente observar, trabajar, experimentar, y a veces se ocurre nada más con observar, ¿no? Pero por lo regular hay que experimentar de varios caminos hasta que obtengas como que el que necesitas, ¿no? O el que requieres. Ok, no, Ajá, está bien. bueno, Era para llegar a tangente. Gracias, profe. sí, de nada. Y bueno, bueno, ya desarrollando todo ese relajo, bueno, ya lo voy a acabar de hacer, ¿no? Ya que lo hice, pues de una vez, ¿no? Entonces me queda coseno alfa 1, seno alfa 2, menos seno alfa 1, coseno alfa 2, ¿no? Y abajo pues me quedaría coseno alfa 1, coseno alfa 2, y abajo pues me queda, bueno, esta raya es la raya grande de todo el cociente, coseno alfa 1, coseno alfa 2 más seno alfa 1, seno alfa 2, y pues acá me queda otra vez coseno alfa 1, coseno alfa 2, ¿no? Entonces separo estos sumandos, y pues de este lado se me va a cancelar coseno con coseno y me va a quedar seno de alfa 2, coseno de alfa 2, menos, y acá se me va a cancelar este coseno con este coseno y me quedaría seno de alfa 1, coseno de alfa 1, ¿no? Bueno, ahí ya nada más es separándolos, ¿no? Entonces este coseno divide a este, y este coseno alfa 1, coseno alfa 2, pues divide a esto, pero también divide esto, ¿no? Ya separándolos, ¿no? Haciendo las cuentas. Entonces eh, abajo me va a quedar como, me quedaría coseno eh, alfa 1, coseno alfa 2, entre coseno alfa 1, coseno alfa 2, más, y entonces acá me quedaría seno alfa 1, coseno alfa 1, por seno alfa 2, entre coseno alfa 2, ¿no? Y bueno, como le estaba comentando, pues es que es lo que requiero, ¿no? Porque entonces seno entre coseno ya me quedó aquí la tangente de alfa 2 menos la tangente de alfa 1, y acá abajo también, ¿no? Me quedaría 1, y me quedaría entonces tangente de alfa 1, tangente de alfa 2, ¿no? Y todo está bien, ¿no? Porque entonces yo desde el principio tengo que es la tangente de phi, que es igual a la tangente de alfa 2 menos alfa 1, y entonces todo me vuelve a quedar en términos de tangentes, ¿no? Entonces me quedaría tangente de alfa 2 menos tangente de alfa 1, 1 más tangente de alfa 1, tangente de alfa 2, ¿no? O sea, todo me vuelve a quedar en términos de tangente, que es con lo que partí. Entonces, por eso es que busqué ese camino, ¿no? Porque, bueno, igual el otro también lo intenté, ¿no? Y pues entonces me quedaba cotangente, y eso no es lo que quiero, ¿no? Porque la fórmula, o bueno, al final de cuentas quiero desarrollar pues todo en términos de tangentes, ¿no? Es lo que realmente yo tengo aquí. Bueno, ahora sí, entonces eso sería para la tangente. En el caso de que los ángulos que forman las rectas, pues es este, un ángulo agudo, ¿no? Entonces, caso 2, L1 y L2 forman un ángulo obtuso, forman un ángulo obtuso. Ujú. Entonces, bueno, otra vez vamos a tantito a recordar cómo mido el ángulo o de inclinación de una recta. Como sea que esté la recta, digamos, mientras no sea paralela al eje o en Y, por lo ahorita, pues el ángulo positivo menor medido desde el eje X, ¿no? Por ejemplo, este sería su ángulo de inclinación, o este, ¿no? Pero pues se suele tomar, digamos, el primero, ¿no? Por ejemplo, ese. Y puede uno tener la recta de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, así. Son como las dos pendientes principales que van a tener. Entonces aquí el ángulo de inclinación, pues es este, ¿no? Aunque uno pues, podría considerar este, ¿no? También, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces, pero siempre considerando que se mide desde el eje X
hacia la recta y siempre en sentido positivo. Eso sí es importante que lo tengan siempre en cuenta. Entonces, bueno, forman un ángulo obtuso, ¿no? Y entonces, más o menos haciendo el diagrama de la situación, pues bueno, vamos a poner de tal manera que formen un ángulo obtuso. A ver, ay, una cosa así, ¿no? Más o menos. Entonces, puede uno elegir cualquiera como L1, digamos esta, que sea L1, y la que queda, pues entonces L2. Y bueno, déjenme moverle tantito aquí. Ahora, pues el ángulo que forman se debe de medir desde L1 hasta L2, ¿no? De tal manera que L1 coincida con L2, pero bueno, aquí no tenemos en cuenta las direcciones de las rectas. Entonces puede ser este, el ángulo que forman, o puede ser también este, ¿no? El ángulo que forman, cualquiera que nos convenga. Y entonces, en este caso, digamos, en esta situación, tendríamos que el ángulo de inclinación, por ejemplo, de L1, pues es alfa 1, y el ángulo de inclinación de L2, pues es alfa 2, ¿no? Ahora, este ángulo que queda aquí, o este que queda aquí, al final de cuentas, pues bueno, estos también son iguales. En este caso, por ejemplo, tendría que este ángulo mide 180 menos phi. Ujú. Porque, bueno, pues estaría considerando como que desde aquí, ¿no? Todo esto. Entonces, 180 menos phi. Entonces, tenemos en este caso, ¿no? Pues que aquí, bueno, como vemos, toda esta figura, este es un triángulo, ¿no? Y tenemos que este ángulo alfa 1, pues se convierte en un ángulo exterior, pues a este triángulo, ¿no? Que realmente que tengo ahí. Entonces, lo que tengo es que alfa 1, pues debe de medir o debe de ser igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes, como lo recordamos al principio. Bueno, este de aquí también es 180 menos phi, ¿no? Entonces debería ser igual a alfa 2 más 180 menos phi, ¿no? Porque este alfa 1 pues es la suma de, como les digo, de los dos internos no adyacentes. Ahora, eh, en este caso, pues aquí ya nada más queremos despejar phi, ¿no? Porque phi es el ángulo que nos interesa para pues poder calcular su tangente y para poder calcular precisamente pues o determinar una fórmula que nos permita calcular el ángulo que forman pues las dos rectas. Y entonces, bueno, si ahí hago operaciones, pues me va a quedar que phi pues es igual a alfa 2 menos alfa 1 más 180, nada más paso el phi del otro lado y el alfa menos 1 del otro, los intercambio y ya, ¿no? Entonces calcular la tangente del ángulo phi, pues es calcular la tangente de todo este relajo, ¿no? Menos alfa 2 menos alfa 1 más 180. Y aquí, pues bueno, esto lo podemos ver al final de cuentas como la tangente de alfa 2 menos alfa 1, ¿no? Asociados de esta manera, más 180, al final de cuentas pues son números, los puedo asociar de esta manera, ¿no? Puedo verlos de esa manera y entonces eh, puedo aplicar la fórmula que ya vi que funciona. Bueno, la fórmula que obtuve ahorita, la anterior, dice que tangente de phi pues es igual a, a tangente, bueno, ajá, bueno, tangente de, en el caso anterior era alfa 2 menos alfa 1, y la resta de dos ángulos, porque aquí pues al final de cuentas nada más lo que hicimos fue obtener la fórmula para calcular la tangente de la resta de dos ángulos, ¿no? Entonces esa fórmula pues es en general, la puedo utilizar siempre, ¿no? Y en el caso anterior nos quedaba como tangente de alfa 2 menos tangente de alfa 1 entre 1 más tangente de alfa 1, tangente de alfa 2, ¿no?
Digo, esta ya, pues esta fórmula la puedo estar utilizando, ¿no? A la resta de 2 ángulos de la tangente de esa resta. Porque bueno, aquí pues podría volver a hacer todo el proceso que hice en la anterior, ¿no? Pero pues no tendría caso, ¿no? O sea, esto lo podría calcular también como seno de alfa 2 menos alfa 1 más 180 entre coseno de alfa 2 menos alfa 1 más 180. O sea, los podría calcular también así, ¿no? Como le hice hace rato. Y pues todo ese relajote, ¿no? Bueno, todo eso que me va a quedar, pues, lo puedo calcular, ¿no? Como le hice igual hace rato, pero pues, no tiene caso, ¿no? Mejor aplico la fórmula que ya obtuve, que es que tangente de alfa 2 menos alfa 1 pues es igual a la tangente de alfa 2 menos tangente de alfa 1. Disculpe, En profe, ¿podría Sí, regresarse a la diapositiva pasada, por favor? claro. Ah, sí, es esta. ¿Esta? Sí, es que no me quedaba, no me quedaba claro, pero ya, viéndola ya está todo en orden, profe. Muchas gracias. No, pero De nada. antes de que se vuelva a pasar, a ver, yo también tengo una duda. Ahí, en el triangulito en el dibujo original, cuando dos rectas forman un ángulo obtuso, es Ajá. porque esas dos rectas siempre forman un ángulo, más bien entre sí, es porque esas dos rectas siempre forman un ángulo obtuso de su ángulo original de inclinación con respecto al eje X. O sea que, ¿cómo? No entendí bien la duda. O sea que que L1 o L2 forman también un ángulo obtuso con el eje X, ¿es a lo que te refieres? Exacto. Sí, o sea, siempre que dos rectas Ah, forman un no. ángulo obtuso entre ellas, es Ajá. porque originalmente las dos rectas formaron un ángulo obtuso con respecto al eje X. No, no necesariamente. Por Ah, ejemplo, ok. las puse así, pero no podríamos tener la situación siguiente, ¿no? O sea, que estuviera, por ejemplo, así y así, ¿no? O sea, pues forman un ángulo obtuso, ¿no? Por ejemplo, es medido desde L1 a L2, ¿no? O desde también, ¿no? Cualquiera de esos dos. Y por ejemplo, el ángulo de inclinación de L2, pues es un ángulo agudo, ¿no? Bueno, aunque se ve en el dibujo, pero no porque se ve en el dibujo, pero ya pude plantear luego la situación en la que no necesariamente, ¿no? Tienen que formar un ángulo obtuso con el eje X. Ujú. Pero es que, pero es que ahí en ese caso, prof, estás considerando como el ángulo externo entre las dos rectas, ¿no? Pero, o sea, también podrías tomar el ángulo agudo que se forma entre L1 y L2. Mm. Ah, sí, sí, creo que ya te entendí. Sí, ya te entendí. Más bien, tomé mal el ángulo, ¿no? Que se está formando. Sí, Ajá, porque entre debe las dos ser en rectas. sentido, sí, debería ser ¿no? Sí, claro, Exacto. sí, claro, no, entonces sí tienes razón, pero en el otro caso, espérame, entonces déjame. Sí, claro. Por ejemplo, aquí tengo las rectas, bueno, tengo el eje X y el eje Y. am, ay, mm, y tengo, por ejemplo, esta recta. am, a ver, déjame ver. Ujú. A ver, L1. Entonces el ángulo, por ejemplo, podría ser híjole, pero es que parecen rectas perpendiculares. A ver, déjame ver si la hago más así. Mm, Y no sé qué le está pasando a mi computadora, pero bueno. A ver. mm, Sería este ángulo y sería este ángulo. Ajá, y tu pregunta es que si alguno de los dos debe ser obtuso o que si los dos deben ser obtusos.
O sea que sí, solo si las L1 y L2 forman un ángulo obtuso es porque originalmente tenían un ángulo obtuso con respecto al eje X. Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque, bueno, en esta situación, aquí sí creo que sí ya lo planteé bien. Bueno, se ve un poco recto, un poco ángulo recto, pero bueno, a ver, así, ¿no? Algo así, ¿no? Por ejemplo, L1, bueno, ese sería el ángulo, ¿no? Este sería el ángulo ahora sí. Forman un ángulo obtuso y, por ejemplo, L1 no forma un ángulo obtuso con el eje X. Tal vez L2 sí, ¿no? Pero L1 no. Ajá, ¿no? No, entonces, o sea, no, por ejemplo, en este caso, pues ya L1 no formó un ángulo obtuso con respecto al eje X. Pero bueno, no sé si esa era tu duda. Sí, esa era mi duda, prof. Gracias. Sí, de nada. Bueno, ¿qué estaba haciendo yo? ¿Qué estaba haciendo? Ah, sí, ya me acordé. Mm, Ajá. Entonces, lo que les decía, entonces puedo aplicar esta fórmula que ya conozco, pero ahora tengo que es tangente de alfa 2 menos alfa 1 más 180. Y bueno, pues eso lo puedo ver de acuerdo a esta fórmula como tangente de alfa 2 menos alfa 1 menos tangente de 180 entre 1. Bueno, aquí es tangente de, aquí ya ni la acabé de poner, es tangente de alfa 1 por tangente de alfa 2, ¿no? Y entonces soy como si estuviera tomando mi alfa 1 y mi alfa 2, ¿no? Algo así estoy haciendo. Y entonces aquí abajo me va a quedar como tangente de 180 por tangente de alfa 2 menos alfa 1, ¿no? Y entonces yo sé que tangente de 180 pues es 0, ajá, porque al final de cuentas pues sería seno de 180 entre coseno de 180, ¿no? Pero pues eso es 0, porque seno de 180 es 0 y coseno de 180 es menos 1, entonces me quedaría esto me quedaría como 0. Y acá abajo pues esto se me va, eh, a ver si me quedaría me quedaría como 0, ¿no? También esta parte y entonces me quedaría como tangente de alfa 2 menos alfa 1 entre 1, pero pues eso sería tangente de alfa 2 menos alfa 1. Ahora, pues aquí otra vez vuelvo a aplicar la fórmula, ¿no? Yo sé que la resta de 2 pues es igual aquí a tangente de alfa 2 menos tangente de alfa 1. Es como aplicar dos veces, ¿no? La fórmula más tangente de alfa 1 por tangente de alfa 2, ¿no? Y entonces, ya, ¿no? Entonces obtengo que la tangente de alfa 2 menos alfa 1 más 180, pues me vuelve a quedar igual, ¿no? Como tangente de alfa 2 menos tangente de alfa 1 entre 1 más tangente de alfa 1 por tangente de alfa 2, pero pues esto lo veo como K2 menos K1, o sea, las pendientes de las rectas entre 1 más K1, K2. Ajá, y ya en el caso de que sean, que formen un ángulo obtuso, pues también se vuelve a calcular, ¿no? De la misma manera, ¿no? Entonces ya esta fórmula, pues vamos a establecerla y ahorita comentamos los casos que les dije de cuando las rectas formen un ángulo recto y cuando las rectas sean paralelas, ¿no? Al eje Y, ¿no? Entonces, tangente
de alfa, pues va a ser igual a K2 menos K1 entre 1 más K2, K1, ¿no? Esa va a ser la fórmula para calcular el ángulo entre 2. Entonces, bueno, vamos a decir que es el ángulo, bueno, phi es el ángulo positivo de L1 a L2 y pues queda determinado por la ecuación, esta no, la ecuación U, ajá, si la tangente de alfa, perdón, la tangente de phi, si la tangente de phi, la tangente de alfa 2 y la tangente de alfa 1 están definidas. Están definidos. Ahora, bueno, debemos comentar lo que falta, ¿no? Oye, Bueno, perdón, para que estén sí, definidas esas tangentes, únicamente son esas dos restricciones que no sean paralelas al eje Y y que no sean perpendiculares en más las bien Ls. ajá, que no sean paralelas al eje Y. Ajá, que no sean paralelas al eje Y. Ah, ok. Y ahorita vamos a ver el caso cuando son perpendiculares, ¿no? Exacto, ajá. Entonces lo Ok, que vamos a oye, ver es, sí, y pero no importa que sean paralelas entre sí, la L1 y L2, siempre y cuando no sean paralelas al eje Y. sí, así, ahí sí, eso es correcto. O sea, no importa que ellas sean paralelas, o sea que L1 sea paralela a L2, ¿no? No importa, siempre y cuando Ok, ninguna de las dos sea paralela al eje Y. Ajá. Sí, porque ahí perfecto, gracias. entonces, pues sería, sí, de nada. No habría problema ahí en ese caso. Bueno, entonces debemos, bueno, entonces tener en cuenta que si las rectas son perpendiculares entre sí, el ángulo phi que forman, es más, lo voy a poner en una nueva hoja, aquí para ilustrar la situación más que para comentarla, o bueno, ilustrarla y comentarla, el ángulo que forman pues es pi medios, ¿no? O sea, si L1 es perpendicular a L2, el ángulo que forman pues es pi medios. Y entonces, en este caso, la tangente de phi, pues pierde sentido, ¿no? Realmente. Pero sí se puede hacer lo siguiente, bueno, sí se va a tener en cuenta lo siguiente. O sea, aquí tenemos a L1, digamos, puede ser cualquiera, ¿no? Que esta sea L1, igual uno la puede elegir como uno quiera. Entonces, este va a ser el ángulo, digamos, alfa 1 de inclinación y el ángulo alfa 2 de inclinación, ¿no? Y entonces forman un ángulo de pi medios, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, bueno, pues también es recto, este también es recto y este también, ¿no? Entonces, en este caso, si tenemos en cuenta esta figura, ¿no? Digamos que en general se nos formaría, pues tenemos que el ángulo alfa 2 pues es exterior y debe ser igual a la suma de los dos internos no adyacentes, que en este caso sería alfa 1 más pi medios, ¿no? Tendríamos eso. Y ahora pues nosotros hay que ver qué tendríamos en este caso, ¿no? Porque pues, no podemos calcular, digamos, la tangente de pi medios, pero entonces lo que podemos, bueno, lo que tendríamos en este caso, tangente de alfa 2, Oye, prof, ¿te puedo sí, regresar rapidísimo a la anterior? claro, ajá, A ver, espérame. Pido. Eso de alfa 2 igual a alfa 1 más pi medios. sale de que bueno, aquí tenemos pues al final de cuentas un triángulo, ¿no? Que se nos forma ahí. Y bueno, no sé si viste al principio, les comenté que si tenemos, por ejemplo, un triángulo cualquiera,
esto es alfa, beta y esto es gamma. El ángulo exterior, digamos por aquí, que fuera teta, es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes, que en este caso sería alfa más beta, ¿no? Eso, pues bueno, lo sé porque teta más gamma, pues es 180. Y alfa más beta más gamma, pues también es 180, ¿no? Entonces, igualando estas dos ecuaciones, pues puedo cancelar el gamma y me quedaría teta igual a alfa más beta, ¿no? Y este principio, digamos, de geometría plana, euclidiana, pues es el que estoy aplicando en esta, aquí, ¿no? A esta, digamos, figura en general que tengo. Y bueno, siempre se me forma porque pues ninguna de las dos rectas es paralela al eje Y, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues siempre, si ninguna de las dos es paralela al eje Y y deben ser perpendiculares, pues entonces siempre van a cortar, ¿no? Al eje X, ¿no? Ambas rectas. Entonces puedo considerar siempre, digamos, ese triángulo en general. ¿Sí? Sí, O bueno, no bueno, sé. antes de que borres, espera, Ah, bueno. Ajá. ahí cuando cancelaste la gama, ¿de dónde la cancelaste, perdón? Es que como tenemos que teta más gamma es 180, ¿no? Entonces me quedaría teta más gamma es 180, pero alfa más beta más gamma también es 180. Me quedaría una cosa así, ¿no? Entonces me queda una ecuación así, puedo cancelar gamma, ¿no? De ambos lados Ah, ya, y ya, de ahí me quedaría. perfecto. Ok, ya vi. Ujú. Perfecto, Sí, y gracias este por... principio es el que estoy de nada, y este es el principio que estoy utilizando aquí. Entonces, a ver, déjame. Bien. Ajá. Entonces, bueno, tangente de alfa 2, pues lo puedo ver como tangente de alfa 1 más pi medios, ¿no? Y entonces, eso lo puedo ver como seno de alfa 1 más pi medios entre coseno de alfa 1 más pi medios. Ajá, y bueno, y aquí puedo desarrollar, ¿no? Lo de arriba, esta cosa y esta cosa. Entonces me va a quedar ay, como coseno de pi medios, seno de alfa 1 más seno de pi medios, coseno de alfa 1, y abajo me va a quedar como coseno de pi medios, coseno de alfa 1, ahí me quedaría menos, seno de pi medios, seno de alfa 1, ¿no? Son fórmulas que ya vimos y que ya hicimos. Y entonces el coseno de pi medios pues es 0 por seno de alfa 1 pues me queda 0, igual aquí me queda 0. Y seno de pi medios es menos, es 1, perdón. Esto es 1 y esto es 1. Entonces aquí me quedaría coseno de alfa 1 entre menos seno de alfa 1. Y eso pues sería igual a 1 entre seno de alfa 1 entre coseno de alfa 1. Y eso sería igual a menos seno entre coseno, pues es tangente de alfa 1, ¿no? Y entonces me quedaría que la tangente de alfa 2, pues es igual a 1 entre la tangente de alfa 1, menos, ¿no? Menos 1 entre la tangente de alfa 1. Y pues eso es equivalente a tener que la tangente de alfa 2 por la tangente de alfa 1 es igual a menos 1, pero pues la tangente de alfa 2 es K2, que es la pendiente de la recta L2, y la tangente de alfa 1 es K1, que es la pendiente de la recta L1, y pues entonces ya tenemos que K2 por K1 es igual a menos 1. Sí, solo sí, pues la recta L1 es perpendicular a la recta L2. Ujú. ¿No? Entonces, si son perpendiculares las rectas, pues las pendientes deben de ser recíprocas, ¿no?
Eh, ¿Qué más les quería comentar? Ajá, bueno, esto en cuanto a los ángulos que forman dos rectas, ¿no? En el plano. Bueno, antes, bueno, quería comentarles también, híjole, bueno, sí, apenas da tiempo. Quería que comentaran sobre, pues sobre el examen o sobre las tareas. eh, no sé, sí quisiera que comentaran porque pues vi que no muchos entregaron el examen. Bueno, son los que han estado entregando las tareas, ¿no? Pero pensé que iban a hacerlo más, ¿no? Entonces, pues no sé si ustedes tuvieron algún problema, alguna duda y no preguntaron o por qué no preguntaron. No sé qué es lo que quieran o lo que gustarían comentar. A ver, déjenme, aquí me está comentando un compañero. Ah, bueno, sí, de reposiciones, pues sí, ¿no? Sí va a haber, obviamente. Este, sí, bueno, lo pusimos en la presentación, pero em, ¿cómo les digo? Vamos a tratar de ir midiendo los tiempos para que las reposiciones no se les junte mucho todo, ¿no? Al final. O sea, que la idea era irlas haciendo al final. Este, que fueran ya casi cuando termináramos todos los parciales, ¿no? Que fueran las reposiciones. Pero bueno, también igual se pueden juntar mucho, entonces, tratar de que no sean tan al final, ¿no? Yo creo que como